en una región montañosa y boscosa en la frontera de Canadá y Estados Unidos. Con bastante frecuencia salgo de excursión y a veces incluso acampo 1 o 2 noches. Usualmente voy sin ningún plan real en mente. Busco un sendero poco común y simplemente veo a dónde me lleva. Creo que la emoción de no saber qué veré es lo que lo hace tan agradable. Sin embargo, en caso de emergencias, siempre voy preparado con múltiples métodos de navegación, porque nunca se sabe. En fin, a principios de este verano salí de excursión. Era, como dije, un sendero aleatorio en medio del bosque cerca de mi cabaña. Nunca había estado en él antes, pero lo había encontrado inicialmente cruzando un sendero en el que estuve varias semanas antes. Este era muy tenue, como la mayoría de los de por aquí, pero este a menudo me hacía preguntarme si era siquiera un sendero o si solo estaba imaginando un camino que en realidad no existía. Sin embargo, después de unas 2 horas, empecé a reconocer huellas de zapatos en algunas de las partes más embarradas del sendero. Solo había unas pocas a la vez, y la mayoría de ellas no parecían seguir el camino. Lo cruzaban o a veces caminaban un minuto y luego giraban abruptamente. Después de 1 hora, me encontré con una sección del sendero que estaba un poco más definida, con muchísimas huellas de zapatos esparcidas por todas partes, como si alguien pasara constantemente por esa parte. Levanté la vista y justo delante había una cabaña. Uní los puntos, asumiendo que alguien había establecido un lugar aislado, pero al mirar la cabaña más de cerca, algo no se veía bien. Todas las huellas de zapatos que había visto debían tener menos de unos pocos días, pero esta cabaña parecía no haber sido habitada durante años. La puerta estaba abierta de par en par, apenas colgando de sus bisagras, y algunas partes en la base de la cabaña estaban tan deterioradas que se estaba hundiendo en el suelo. Me acerqué, entrando en el área despejada de árboles que la rodeaba. No sé qué tenía este lugar, pero realmente me intrigó y casi sentí que necesitaba ver si alguien necesitaba ayuda, porque las huellas recientes y la cabaña en ruinas no cuadraban. Me acerqué a la puerta abierta y de inmediato percibí un olor horrible, casi indescriptible. Al asomarme, quedó claro que este lugar no estaba habitado. Había señales de animales salvajes anidando dentro y el bosque crecía a través de las tablas del suelo. Entré con cuidado y traté de ver lo que pude, pero el olor era tan fuerte que simplemente no pude seguir más allá de unos pocos metros. Me di la vuelta para irme e instantáneamente sentí un nudo en el estómago cuando una figura me miraba desde el bosque. Inmediatamente salió corriendo, escondiéndose en la densidad de los árboles. Hice lo mismo, corriendo entre los árboles, algo a lo largo del camino, yendo tan lejos como pude hasta que me sentí seguro. Cuando llegué a casa, llamé para reportar el comportamiento extraño y la espeluznante cabaña abandonada. Sabía que algo estaba pasando allí. Tardaron varios días en que un grupo saliera a investigar con mi ayuda para mostrarles el camino, pero cuando llegamos, todo lo que quedaba de la cabaña eran cenizas negras y madera carbonizada. Había sido quemada. Hasta el día de hoy, no hay nada que mostrar de la naturaleza espeluznante de esa cabaña y del hombre que había visto en el bosque, pero está bastante claro que tenía algo que ocultar, algo que estaba encubriendo, y temo que si me hubiera quedado más tiempo o hubiera ido más adentro de la cabaña, no habría salido con vida. Soy oficial de nuestro departamento de policía local. Los turnos en nuestro departamento siempre están cambiando, haciendo que la gente trabaje de 10 a 12 horas en un horario diferente cada semana, a veces durante la noche, seguido de la madrugada y luego de nuevo durante la noche. Ese día, trabajaba de 10 de la noche a 10 de la mañana y estaba en la oficina cuando un despachador me notificó una llamada sobre un grupo de adolescentes que invadían una propiedad privada. Específicamente, era un hospital en las afueras de la ciudad que había estado desierto durante la última década. Este era un lugar común para que los grupos se reunieran y realizaran diversas actividades ilegales, y todo el departamento lo sabía, y la mayoría de nosotros habíamos estado allí varias veces antes. Esta era mi 4ª vez allí, y estaba seguro de que sería un caso rápido y típico de entrar y escoltar a un grupo de amigos o verlos huir. Estaba cansado, así que cualquiera de las 2 opciones me parecía bien. Honestamente, no me importaba demasiado arrestarlos y acusarlos, solo necesitaba que abandonaran la propiedad. Cuando llegué, rápidamente me di cuenta de una linterna brillando a través de las ventanas del 2º piso. Lo extraño era que se movía muy rápido a través de varias ventanas, como si alguien estuviera corriendo por el pasillo. Salí de mi vehículo y preparé mi linterna. Luego entré al edificio.
Lo primero que hice fue gritar pidiendo a todos que se mostraran y esas cosas. Pero, por supuesto, nadie lo hizo. Escuché en la entrada cualquier ruido con la esperanza de tener una idea de dónde buscar. Pero había un silencio sepulcral, lo suficiente como para despertarme y ponerme nervioso, manteniéndome la mano derecha en la funda de mi arma. Creo que siempre había un ligero temor de que pudiera ser una trampa para atraer a un oficial e intentar algo, pero mantuve la calma y caminé por el viejo pasillo y subí el tramo de escaleras. Fue al llegar a la cima cuando un golpe resonó por todo el edificio. Sonó como si alguien golpeara una pared y definitivamente venía del segundo piso. Entré al pasillo y alumbré con mi linterna hasta el final, sin ver a nadie ni siquiera una señal de nadie. Grité de nuevo, muy agresivamente, sabiendo que las escaleras por las que estaba eran la única forma de subir y bajar del segundo piso. Me quedé allí y escuché de nuevo, pero no oí nada más que el crujido del edificio. Caminé lentamente por el pasillo, mirando por cada puerta y escaneando las habitaciones con mi linterna, pero no había nada más que viejas camas de hospital y grafitis. Cuando llegué a la última habitación, la puerta estaba cerrada, así que grité una vez más antes de abrirla de golpe. Despejé la habitación, pero no había nadie dentro. Sin embargo, había señales de actividad reciente, siendo cigarrillos en el suelo con humo aún saliendo de ellos. Esto era extremadamente preocupante, sabiendo que no habían salido del segundo piso por las escaleras, y la única otra forma era si habían saltado por una ventana rota. Antes de que pudiera siquiera verificar, la puerta detrás de mí se cerró de golpe, seguido de algo golpeando contra ella y pasos que se alejaban por el pasillo. Afortunadamente, pude empujar la puerta lo suficiente como para deslizarme por la abertura, viendo que una gran cama de hospital estaba presionada contra ella. Para cuando salí, quienquiera que estuviera allí ya se había ido. Llegó el refuerzo e hicimos una investigación más exhaustiva, también consultando con la persona que originalmente llamó sobre los dos adolescentes. Lo extraño de esto fue que solo escuché un conjunto claro de pasos y solo una linterna en la ventana. Los cigarrillos aún encendidos también mostraban que se habían ido apurados, lo que pudo haber sido por mi llegada. Pero entonces, ¿por qué se habría quedado uno de ellos? Por la mañana, recibimos un informe de una madre sobre su hijo adolescente desaparecido, seguido poco después por un informe idéntico de otra madre sobre su hijo adolescente. Después de investigarlo durante días, y luego semanas, y luego meses, era casi seguro que no aparecerían, y ahora, 6 años después, todavía no lo han hecho. Su desaparición es poco probable, y eso es lo que la hace tan difícil. No se sabe con certeza si la persona en el hospital conmigo era uno de los dos niños, pero la teoría más estable actual es que era otra persona, y a menos que surja algo más, es poco probable que alguna vez lo sepamos. Vivo en un pueblo rural muy pequeño. La población es de solo unos pocos miles y la ciudad más cercana está a un par de horas, pero la mayoría de la gente que vive aquí es cercana. Al haber tan pocas personas, todos se conocían y todos sabían todo lo que sucedía en el pueblo. En ese momento, estaba en la escuela secundaria y tenía un mejor amigo, Chris, con quien salía prácticamente todos los días. A mediados de otoño, se hablaba mucho de una granja vacía en el pueblo que la gente estaba explorando. Nunca fui de hacer este tipo de cosas, pero Chris sí, y mentiría si dijera que no tenía curiosidad. Supuestamente, esta granja había sido abandonada por los dueños años atrás, dejada pudrirse en las afueras del pueblo durante los últimos 5 años. Estando en la escuela secundaria ahora, los rumores se extendieron como la pólvora a medida que la gente contaba historias al respecto y desafiaba a otros a explorarla. Y fue una noche de fin de semana que Chris me lo mencionó. No teníamos nada más que hacer y Chris parecía realmente emocionado de ver de qué hablaba todo el mundo. Y después de encontrar un par de linternas, subimos al coche y fuimos a la granja. Solo sabíamos en qué camino estaba, pero no fue muy difícil de encontrar. Desde el camino se podía ver la casa podrida en la distancia, pero no pudimos encontrar el camino de entrada. Era probable que se hubiera cubierto de vegetación y que incluso ya no existiera, así que aparcamos en el camino y empezamos a caminar por el campo hacia la casa. Era casi la 1 de la madrugada, así que la luna iluminaba el campo lo suficiente como para que pudiéramos navegar. A medida que nos acercábamos, casi parecía que la noche se volvía más y más silenciosa hasta que llegamos. La casa tenía maleza infestando todo el jardín y enredaderas creciendo a través de los paneles de madera del exterior. Chris nos guió, caminando hacia el frente donde faltaba la puerta, dándonos fácil acceso al interior.
Entramos y empezamos a caminar por las habitaciones, mirando la basura en el suelo y el interior en descomposición, haciéndonos a ambos preguntarnos por qué había sido abandonada en primer lugar. Después de 1 o 2 minutos, habíamos visto todo en el primer piso y subimos al segundo. Estaba mucho más oscuro arriba, casi como si no hubiera ventanas para dejar entrar la luz de la luna. Ambos encendimos nuestras linternas y las movimos alrededor. Solo había 2 habitaciones arriba, una a la izquierda del pasillo y la otra a la derecha. Chris fue a la izquierda, descubriendo que la puerta estaba cerrada con llave. Mientras él luchaba con esa puerta, yo entré en la otra habitación que, por casualidad, estaba abierta. Estaba completamente vacía, con moho en el techo y nada más, pero había una sola ventana con tablones de madera clavados en ella. Curioso, me acerqué y me pregunté por qué necesitaban bloquear una ventana de arriba. Me agaché para investigar y miré entre 2 de los tablones para ver qué había afuera de la ventana, pensando que tal vez tenía acceso al techo o algo así, pero no. Esta ventana simplemente daba al campo de donde veníamos, y mientras miraba la hierba iluminada por la luna, vi una figura caminando hacia la granja, no muy lejos. Rápidamente dejé la ventana y le susurré a Chris que alguien venía. Mi corazón ya se estaba acelerando. Creo que ver la figura sola fue lo que realmente me asustó, sabiendo que no eran solo otros niños explorando el lugar. Chris también parecía nervioso, acercándose a la ventana para ver por sí mismo, pero nos detuvimos inmediatamente al oír pasos que entraban en la casa de abajo. Nos quedamos inmóviles, parados en medio de la habitación vacía, demasiado asustados incluso para dar un paso y arriesgarnos a ser descubiertos. La persona caminó lentamente por el primer piso, fue a las escaleras y comenzó a subir. Chris y yo nos quedamos mirando la puerta abierta, escuchando los pasos llegar a la cima y acercarse aún más hasta que la gran figura de un hombre apareció frente a nosotros. Estaba de espaldas, abriendo la puerta cerrada con llave mientras estaba en el pasillo oscuro, a solo 1 metro o metro y medio de nosotros. Contenía la respiración, solo esperando que no se diera la vuelta, pero cuando abrió la puerta, hice contacto visual con otro hombre que estaba parado al otro lado de la otra habitación. Nuestra mirada se rompió cuando el hombre entró a la habitación y cerró la puerta detrás de él, pero los oímos susurrar inmediatamente después. Chris y yo nos movimos, corriendo por el pasillo y bajando las escaleras, oyendo la puerta abrirse de golpe y pasos que nos perseguían mientras huíamos de la casa y corríamos por el campo. No paramos hasta que llegamos al coche, alejándonos. Durante todo el camino de regreso a mi casa, ninguno de nosotros dijo una palabra. Ambos estábamos en shock y asimilando todo. No teníamos idea de lo que estaba pasando en esa casa ni de quiénes eran esos 2 hombres, pero por miedo a meternos en problemas por allanamiento de morada, no llamamos a la policía. Fuimos estúpidos al haber ido allí, y no defenderé ninguna de mis acciones, pero siento que algo más estaba pasando en esa granja. 1 mes después de ese incidente, la casa fue comprada y derribada sin dar ninguna razón, y si algo estaba pasando allí o no, probablemente nunca se sabrá con certeza.